Bienvenidos a su programa Heraldo Salud. Gracias por acompañarnos. Como todos los sábados, estamos bien contentos de tener la presencia hoy tan agradable de tres mujeres brillantes en su área y estoy seguro que este programa les va a encantar. Estoy segurísimo que vamos a aprender mucho. Ellas tres son súper especialistas, muy brillantes en su carrera profesional. Yo las conozco personalmente y han destacado en su área y han hecho bastante trayectoria, y lo que conocen, lo que saben, es una garantía desde el punto de vista científico y profesional. Ellas nos van a compartir eso, y seguramente les va a servir muchísimo. Tiene que ver con vacunas, tiene que ver con cáncer de mama, tiene que ver con los ojitos de los niños, la oftalmología pediátrica, y vamos a hacer aquí un collage que seguramente nos va a servir a todos. Está con nosotros la doctora Violeta Rodríguez. Ella es infectóloga de nuestra comarca, ha ocupado diferentes cargos aquí administrativos en la parte del estado, ahora con lo del asunto y el tema de COVID, que ya salimos adelante por fortuna, pero que queda algo de ello y que tiene que ver justamente con las vacunas. Más tarde vamos a hablar con nosotros. También está con nosotros la doctora Krishna. ¿Sí estoy bien? Krishna. Que es una diosa hindú, y ella nos va a hablar de una divinidad justamente, que nos va a hablar del cáncer de mama, y la doctora Karen Aguilera, que es oftalmóloga. Bienvenida, Karen. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias por la invitación y por todas las flores que nos echaste. No, pues muchas gracias, muy afortunados de estar me quedé aquí. corto. No, muchas gracias. Para nosotros es de veras, ¿cómo ha cambiado la cosa, no? Todos hemos vivido lo de la Facultad de la Medicina, en donde predominaban los hombres hace hasta algunas décadas en la cuestión de inscripción académica, más hombres que mujeres, y ahora parece que ya nos emparejamos, o quizás nos están superando en esa inscripción, pero ya ha cambiado mucho, ¿no? Tanto en la residencia, ya nos encontramos casi el 50% o más de mujeres en la residencia, ¿no? Sí, y también depende de la especialidad. Yo creo que oftalmología, por ejemplo, es una especialidad en la que predominan más las mujeres, porque hay que ser muy meticulosos, cuidadosos. No, o sea que yo no lo hubiera hecho ahí. Entonces, pues yo creo que en oftalmo sí se inclina un poquito más hacia las mujeres. Muy bonita la oftalmología, sí, ¿no? Muy bonita la oftalmología, muy fina, como tú dices, muy dedicada, y poco estrés, ¿o sí? No, pues no, hay casos en los que sí, pues imagínense la vida de sus ojitos, o sea, su vista, muchos lo consideran el órgano más importante, así literal, hay personas que me dicen, no, yo ciego no. Entonces, pues hay casos complejos en los que literal estamos luchando por recuperar la visión y no solo por cuidarla. Y ahorita que estamos hablando aquí, que está con nosotros también la doctora Violeta, que es experta en vacunas, me viene a la mente esa asociación de rubeola durante el embarazo, en el primer trimestre, y sus consecuencias a todos los órganos, ¿no? Prácticamente ataca todo, ¿no? Sí, es que pues, niños hay cieguitos, virus que prácticamente dan muchas manifestaciones, y qué mejor regalo de la madre al bebé que anticuerpos. Entonces, por eso debemos, o sea, recordar, ¿no? Esa esquema de vacunación en las embarazadas, que viene esta vacuna, viene la de la tosferina, que ahora mismo hay un boom en Europa, porque también, digo, en toda Europa, pero hay brotes en España de tosferina. Los bebés, o sea, pues los recién nacidos, les da esta infección, es como si fuera una tos, es un tipo de neumonía, y pueden fallecer. Entonces, ese es otro regalo de la madre al bebé, sus anticuerpos. Entonces, las vacunas salvan vidas. Las vacunas, pienso en la vacuna, por salvan. supuesto, esta famosa vacuna triple, ¿no? Que es papera, sarampión y rubeola, sí. Y luego le agregan otra contra varicela. Sí, hay que completar el esquema. Ese esquema, duda. Porque sí hay altos riesgos. Las mujeres que no se vacunan y que están expuestas a este virus, Sí. pueden tener problemas serios en los ojos en particular. Claro, es que sí. Pienso en catarata o ceguera en el recién nacido. Sí, retinopatía, muchas enfermedades. Por eso no solo salva vidas, o sea, salva órganos, salva ojos, salva oídos, porque, bueno, fallece el niño, pero luego aquellos niños que viven y tienen las secuelas, ceguera, Por no vacunarse. sordera, porque la madre no se vacunó. Entonces es bien importante la difusión de todo este conocimiento. Me acuerdo de un artículo
en una revista médica, el Lancet, una de las principales revistas de nosotros, ahorita se me olvida el autor, Andreu no sé qué. Y él fue el primero, en 1994, que hizo un estudio con 12 niños. Y esos 12 niños resulta que tenían autismo. Y entonces él los asoció en los antecedentes, si habían sido vacunados o no. Y esos 12 niños, los papás por supuesto, habían declarado que previamente habían sido vacunados contra la rubiola. Y de ahí desató un problema planetario, o sea, él empezó a difundir justamente que si las madres se vacunaban, se iba a crear una epidemia de autismo. Eso fue una catástrofe para nosotros, porque después ese médico se demostró que tenía conflicto de interés, que había metido dinero para fabricar y patentar una vacuna para él mismo contra el sarampión, que él tenía instrumentos o estrategias para tratar el autismo. Entonces, prácticamente ese médico fue desterrado de la medicina. Y el artículo se bajó. Ya no existe ese artículo de Lancet. Todo eso es súper importante, ahora que lo mencionas, porque ese es uno de los objetivos. Ahora mismo en el mundo hay una lucha lamentablemente contra la ciencia. Y pues sí, y lo digo que México, justo por sus dirigentes, está incluido, sin duda. Entonces, el objetivo del Congreso de Vacunología ahora en La Laguna es dar esta ciencia, este conocimiento. La ciencia debe de guiar a todas las políticas de salud. Entonces, eso que pasó con el autismo, sin duda ya en el momento ya hay toda la evidencia que no causa el autismo. Esto de hecho fue, pues, sucede en todos lados, ¿no? Estos malos manejos, pero no hay duda, no queda la menor duda, y es importante que las personas lo sepan, de que es que yo temo vacunarme porque me puse que a mi hija la del papiloma, y que hay un chat. En internet es un universo de información, pero tenemos que ser filtros, es la palabra, críticos, sí, así es, y definirlo, pero es muy importante saberlo porque el beneficio es de los niños, de todas las personas, y está comprobado, esta estrategia de vacunas es la que salva más cantidad de vidas, hablando de niños, de adultos, en todos los niveles. O sea, eso que no siempre hay mitos. Hay mitos en la medicina, muchísimos mitos. Entonces, pues es importante guiarse con los especialistas, con información certificada, para ver qué es verdad y qué no es verdad, si hay conflicto de intereses, como dices tú, y pues seguir las recomendaciones, que definitivamente las vacunas, pues es la mejor recomendación de prevención que tenemos, que por fortuna en México es muy buen esquema de vacunación. He leído que de los mejores a nivel mundial, ¿no? Claro, también eso, es que es una cuestión de orgullo. Bueno, es que lo era hasta antes de lo que todos sabemos que está sucediendo. Y México tenía un esquema de vacunación genial, pero ahora, o sea, este es un motivo también, la cobertura en vacunas a nivel nacional ha disminuido. Entonces los niños están en riesgo, o sea, es que esto es algo catastrófico, y es gracias pues a la manera en la que están llevando las cosas en salud, sin duda, y es un buen día para mencionarlo. O sea, esto no puede continuar. ¿Por qué? Porque va a haber brotes de sarampión. Los niños no solo se enferman, no les salen ronchas, se mueren, ¿verdad? Sí. Entonces fallecen. ¿Qué más? No, hombre, y sarampión es tan contagioso. O sea, un niño puede contagiar hasta 20, es más contagioso que el COVID, o sea, es más contagioso. Sí, y luego claro. ¿En qué edad estamos hablando? No, pues prácticamente de los de bebés, de entre el rango desde recién nacidos hasta... O sea, lo llevas a la guardería, y todos salen con sarampión. Claro, entonces, ¿qué pasa si yo, o sea, yo mexicana, no completo la vacunación en mi hijo? Pues que se va a enfermar, y ese enfermarse no es solo enfermarse, es perder aquí como la vista, perder algún órgano y perder la vida. Entonces es algo que tenemos que entender, no podemos continuar así después de haber sido uno de los mejores países en cobertura de vacunas. Entonces hay que saberlo, y no solo, es que es tanto el conocimiento que se genera, que incluso entre los médicos siempre estamos procurando darle información, claro. Usted escuchando a la doctora Violeta Rodríguez, médico infectóloga, ella está en el Centro de Investigación Genómica.
¿verdad? Ya no estás ahí, no, Violeta. Estoy ¿Qué en pasó, la Violeta? Clínica San Francisco. No. Ahí justo Bueno, con la doctora Palacios la hablando doctora. de oncología y cáncer. Y claro, pronto habrá vacunas contra el cáncer, sin duda, ¿verdad? ¿Tú crees? Aquí seguro que, sin duda. Claro, ya hay una. ¿Y saben cuál es? La tenemos. Sí. Es la vacuna para el virus del papiloma humano, para prevenir en las niñas. Y de hecho, hay países modelo que prácticamente han erradicado. ¿Por qué? Porque los han vacunado. Y en México, bueno, pues a veces hay, a veces no. Esta vacuna se compra, pero hay que aplicarla, hay que ver la forma, ¿no? Entonces... Pero también me platicabas ahorita, antes de entrar al programa, del advenimiento, la llegada, por llamarlo de alguna manera, de una vacuna contra el herpes en adulto. Claro, esta vacuna también se llama Shingrix, y esta es una ingeniería muy genética, digámoslo así, de tal forma que no son virus vivos. Y muchas de las vacunas, una persona dice, no, es que me vacuné y me dieron síntomas, como la de la influenza, que es la más común, de que es que no me vacuno porque me enfermo. Y bueno, la que se llama Shingrix, que protege para brotes de herpes zóster, es decir, esas ronchas, bueno, como tipo varicela, que dan un dolor en las personas mayores, es más la frecuencia, o en las personas que tienen inmunosupresión. Entonces es muy importante porque quedan con un dolor, es el de los dolores más grandes, que se llaman neuritis o neuropatía postherpética. Muchos lo habrán padecido, y una cuestión, COVID-19 vino a aumentar muchísimas enfermedades infecciosas. Esto, ojo, estamos en una situación que todavía no tenemos el diagnóstico exacto, no sabemos todavía, entonces hay que vacunarse. Esta neuritis por herpes, yo soy testigo y prácticamente paciente, fíjate. Curiosamente, a mí me dio costal en las costillas. De la noche a la mañana sentía un poquito de comezón en las costillas, ya no me acuerdo de qué lado me dio, y una ronchita, rojito, y a los 2-3 días apenas me ponía la sábana y era un dolor, pero espantoso. O sea, y no podía dormir, no podía comer, no me podía mover, porque si te recargas sobre el colchón, te duele de ese lado, te mueves del otro lado, también te duele. Y terminé con el doctor Bernabé, que es un médico anestesiólogo de medicina del dolor, y me terminó bloqueando. O sea, me llevó a quirófano, a un ambulatorio, y tuvimos que aplicar lo aplicó el bloqueo. A los 10-15 minutos de aplicado el bloqueo para la terapia neural contra el herpes, se me quitó el dolor. Sí. Pero lo que te hace hacer, ¿a dónde vas a llegar? Excelente ejemplo, porque la verdad es que a muchos les ha pasado y a veces no brota en la piel, o sea, no ves nada. Entonces el virus del herpes ataca los nervios, o sea, va, y el nervio pues es donde transmite el dolor, toda la sensibilidad, y duele incluso el contacto así de la ropa, de la camisa. Es un dolor, bueno, que ya nos contaste, o sea, es un grado de quererse morir, o sea, es eso. Yo sentía que tenía un encendedor, un cerillo en la piel, en forma continua. O sea, de esas veces que dices, quítame el cerillo, quítame el encendedor, pero no va a desaparecer. No, y deja tú, excelente ejemplo de que ya al final tuviste que dar patadas de ahogado, y era el último recurso, que te mataran el herpes, en vez de prevenir con una vacuna. Exactamente, ¿verdad? pues yo no sabía, lo que me estás diciendo yo lo desconocía, o sea, una terapia, una vacuna para el herpes en adulto. Yo conocía la del papiloma, por supuesto, pero estás hablando de una población adulta. Herpes zóster, o sea, y claro, hay que aplicarlo a todas las personas incluso, bueno, varían los esquemas, pero en general de 55 hacia arriba de edad, a todas las personas, o más jóvenes de 18 en adelante, quienes hayan tenido ya un episodio que por alguna circunstancia, una enfermedad, pues estén con inmunosupresión. Entonces hay que aplicarle. Efectos adversos, es que yo les digo casi, o sea, prácticamente todo, hasta una aspirina, un paracetamol puede tener efectos adversos, claro, pero estos efectos ya se han probado que son mínimos, y este es el tema de la vacuna AstraZeneca, ¿verdad? De que sí, que la retiraron y que estuvieron escondiendo información. Oye, ahorita que con el tema de la ley seca, recuerdo los efectos adversos de la resaca y de las crudas, y nadie se queja, ¿verdad? Te pones unas borracheras terribles y eso no lo consideras un efecto adverso, eso ahí va. Y lo que estás hablando de los efectos adversos de una vacunación, ni siquiera le llega una resaca, ni siquiera alcanza eso. Es que es un ejemplo tan bueno. Y ahora que decían, no, es que ¿por qué escondieron? Y lo comento ahora porque me parece importante, no se escondió. La información de la vacuna AstraZeneca la tuvimos a la mano en cuanto salió hace varios años. No, lo que pasa es que ahora se tradujo la información de una manera
muy, pues seguramente no tan objetiva, y ay, pues es que sí se retiró y las vacunas hacen daño. Hay un movimiento que puede ser antivacunas a nivel mundial, y yo pensaba, muchos de nosotros pensábamos que México estábamos un poquito ya librándonos de eso, pero no, pues en Estados Unidos es un ejemplo, y ahora mismo hay que combatir eso. O sea, es que la prevención es la mejor medicina y las vacunas no la dan. Sí. Oye, Oscar, y hablando de eso, no sé si tú sabías, estoy segura que muchas de aquí no sabían, pero el herpes produce muchas enfermedades en el ojo. Sí, es algo que nosotros llamamos el gran imitador. Desde bebé, si la mamá tiene herpes, al pasar por el canal de parto, el niño puede tener una conjuntivitis. Si una conjuntivitis por herpes es una urgencia, amerita hospitalizarse, amerita tratamiento agresivo intravenoso, o sea, es una urgencia. Luego, más grandes puede dar desde una úlcera corneal, queratuveitis, necrosis retiniana, o sea, puede afectar de una manera muy grave a los ojos, y pues sería interesante ver si con la vacuna se protege un poco. Nosotros, cuando tienen episodios recurrentes de afectación por herpes, en algunos pacientes consideramos dar profilaxis, o sea, medicamento para prevenir que vuelva a tener episodios y que cada vez vayan causando más secuelas irreversibles en el ojo. Pero sería interesante ver si la vacuna pudiera ayudarnos, en vez de la profilaxis oral con un medicamento diario, pues que fuera más eficaz, ¿verdad? Hacia allá me imagino van los estudios. Ahorita me está sorprendiendo con eso que me estás diciendo, cómo afecta un virus a los ojos de los recién nacidos a través del canal del vaginal, del canal del parto. Y lo que puede hacer, ¿no? Los destrozos que puede hacer. Sí, es que son virus y bacterias que si la embarazada no tiene pues un buen control prenatal, puede suceder estas cosas, herpes genital, o sea que pues ahí pasa el bebé por todo el canal vaginal, y hay bacterias que también le pueden causar ciertas consecuencias. Entonces, sin duda, hay que prevenir, y la vacuna, bueno, no tenemos vacuna en estas situaciones, pero hay muchos estudios, como dice Karen, en todo el mundo, que seguramente vamos a tener. Hay datos muy curiosos que dan mucha esperanza. Por ejemplo, la vacuna del meningococo, que protege para infecciones del sistema nervioso central a los niños, o para alguien que va a viajar a una zona donde haya brotes. Pero curiosamente se ha visto que parece ser que tiene una protección cruzada con el gonococo. O sea, el gonococo es una bacteria que causa la gonorrea. La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual que pues se trata y se cura, pero en el mundo nos estamos enfrentando a otro problema, ya que lo menciona también Karen, de dar profilaxis, es decir, medicinas para prevenir, es a una resistencia. O sea, si un paciente tiene un gonococo, una gonorrea, que sea resistente a los antibióticos, pues es una catástrofe, porque es difícil de tratar y difícil de curar. Entonces es como que de las bacterias que les digo yo, como si fueran los más buscados del FBI, son los más buscados del CDC, las bacterias resistentes. Sí. No, el gonococo en oftalmología, una tragedia, o sea, sí, una catástrofe. Nace el niño, es un niño que nace y tiene mucha secreción, es excesiva, nosotros le llamamos conjuntivitis hiperaguda, cuestión de horas provoca perforación de la córnea, o sea, pérdida segura del ojo. Entonces es un diagnóstico que se debe de hacer en horas. O sea, puede quedar sin ver, ciego. No, la córnea es la estructura que está recubriendo el ojo, tiene un hoyo, se salen las estructuras por ahí, se pierde el ojo. Se pierde el ojo completo. Madre santa. Y todo por pasar por un canal vaginal infectado con gonococo. ¿Hay síntomas o nada más puede estar colonizado la vagina sin que la mujer se dé cuenta de que está infectada, o que tiene gonococo o herpes? Claro, el problema es que muchas veces, sí puede haber sin síntomas en la mujer, y el síntoma que hay es, por ejemplo, infertilidad en las mujeres, o una enfermedad pélvica inflamatoria, que es una dolor súbito en el abdomen, y es como una urgencia porque pues no tuvo síntomas anteriores, y esto conduce a que pues de hecho incluso a veces se tienen que, se operan porque piensan que es el apéndice o es otra cosa, ¿no? Entonces todo esto son cosas que ahorita están teniendo un pico, las infecciones de transmisión sexual, sífilis. Bueno, ahorita vamos a mencionar, Karen, también de sífilis congénita. Estamos frente a una, de verdad, ahorita, y todo esto, como lo digo, es post pandemia, ¿no? Que no habíamos controlado ya el mal francés.
¿El qué? El mal francés, la sífilis, ya no estaba aparte como la historia de eso de ver. Muchísimos brotes. ¿Y qué pasa? Bueno, puede ser asintomática, entonces este es el problema. ¿Qué pasa? Sale una pequeña úlcera en la región genital, pene, vagina, etcétera. Entonces, pues a lo mejor el hombre no le da la importancia, ya se le quitó en unos días y continúa. Eso puede ser sífilis, se llama chancro, ¿no? Y a veces como no duele, se quita solo y pues bueno, ahí va y sigue, continúa. Entonces es muy importante realizarse la mujer embarazada, o desde antes que quiera, yo me quiero embarazar, o a los dos hacerle sus estudios de todas estas infecciones. Karen, ella es Karen Aguilera, es médico oftalmólogo, especialista o subespecialista en niños, en pediatría. Sí, hay una diferencia también entre adultos y niños. Sí, yo hice oftalmología general, me formé aquí justamente y orgullosamente lo digo, en el IMSS, en el de especialidades de la 71. Qué bueno. Y después me fui a México al Instituto Nacional de Pediatría a hacer oftalmología pediátrica. Es una alta especialidad. Ya cuando dominas la oftalmología general, puedes especializarte en niños, ¿no? Es como un plus. Qué bueno, qué bueno. Ya la vamos a tener en los próximos programas, por supuesto. Vamos a hablar más de estos temas de que tiene que ver con los ojos de los niños, de los tanto recién nacidos. Y fíjate, la semana pasada estuvo aquí Ariel Castro, él es ginecólogo y se dedica a medicina fetal. Y nos platicaba justamente de esos diagnósticos prenatales, por llamarlo de alguna manera, intrauterinos. Y pienso en los ojos, pienso en si puedes tú detectar algún problema de malformación congénita antes de que nazca el paciente, el niño, y si se puede hacer algo en ese sentido. Sí, pues mira, como decía ya la doctora, el control prenatal nos hace diagnóstico de sífilis, de gonococo, o sea, llevar un seguimiento adecuado con gine, eso nos previene. Y en caso de que la paciente tenga, por ejemplo, papiloma, se prefiere que sea cesárea, porque también el papiloma nos puede producir papilomas conjuntivales, daño en el ojo, ¿no? O sea, todo. Oigan, ustedes ya me asustaron. Ya, sí, todo eso hay, todo eso puede haber ahí. O sea, herpes, gonococo, treponema, todo ese tipo de hongos. Claro, y es que sin mencionar, un universo nos habita, literal, entonces tenemos que saber que no somos estériles. Ahora mismo hay mucho conocimiento sobre la microbiota, el microbioma, o sea, prácticamente todos traemos desde medio kilo hasta 2 kilos, que es prácticamente materia, de cantidad de bacterias buenas que nos ayudan, nos están viviendo con nosotros, y en nuestro genoma el 95% es de estos, o sea, 95, la mayoría pertenece a bacterias, hongos, virus, o sea, y un 8% somos retrovirus parecido al del VIH, o sea, es que es bien importante saber que no tenemos que matarnos nuestras bacterias buenas, que sí, incluso nos sirven para producir la hormona neurotransmisor de la felicidad, como la serotonina. O sea, ya ando automedicándome con antibióticos porque sí, pero bueno, esto tiene mucho alcance, entonces. El fenómeno de la microbiota, y también mencionaste algo que nos va a preocupar, y creo que ya nos debe de preocupar más, la resistencia a antibióticos. Eso es un fenómeno que en las décadas futuras, tú dijiste ahorita, a veces nos encontramos los médicos en la práctica clínica con resistencia y no sabemos qué darle, qué antibiótico darle o atacarlo, porque no se cura. Y los datos, los cultivos de resistencia nos dicen, lo que le dé, doctor, no lo va a atacar. Aquí no me dicen en laboratorio, aquí que lo que le dé no es resistente. Entonces, eso es un problema, por supuesto, para nosotros, más aún para el paciente. Mencionaste tú una palabra, Violeta, que me gustaría comentarlo aquí con nuestra amiga, la doctora Krishna. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿Krishna? Krishna, una divinidad hindú del amor y del placer. Y hacía muchas maldades, Krishna. Sí. No, puras cosas buenas. Puras cosas buenas. Sí, puras cosas buenas. La divinidad hindú, por supuesto, toda esta parte de leyendas y mitología a nosotros nos encanta. Y te puso ese nombre por algún motivo, te nombraron así. Pues a mi papá le encantaba leer. También. Y le llamó la atención ese nombre y así fue como se decidió. Puras grandes lectoras. Violeta, también a ti te encanta la lectura, te encanta la literatura, ¿no? Me encanta, no solamente médica. Qué hermoso nombre, Krishna, y trae tanto contexto. Sí. Krishna. Sí. Y mencionabas tu genoma, y la doctora Krishna
es especialista justamente en el estudio del genoma. Tú, hay un área específica en la cual nos gustaría que nos platicaras, que es el motivo por el cual te invitamos por ahora, y después, por supuesto, te vamos a invitar a un programa completo, en donde nos platicas sobre el cáncer de mama y la herencia. ¿De qué se trata? Bien, pues el cáncer de mama tiene factores de riesgo muy conocidos, que son pues los factores clínicos, años de conocerlos, como el sedentarismo, sobrepeso, obesidad, consumir bebidas alcohólicas, tabaquismo, etcétera. Uno de los factores que pues no podemos cambiar, ser mujeres, la parte hormonal, una menopausia tardía, la primera menstruación en edades tempranas, el uso de anticonceptivos, terapia de reemplazo hormonal. Pero tenemos también la parte genética, y eso es algo que en ocasiones causa confusión, porque al hablar de genética luego pensamos en herencia. Ya. Vamos a ir a una pausa y para continuar hablando con la doctora Krishna, y ya lo vio, hay algunos factores ambientales o externos y otros factores que tienen que ver con la herencia y la genética, y ella nos va a precisar con más detalle de qué se trata. Regresamos. Programa Heraldo Salud, estamos platicando con la doctora Krishna. Ella es especialista en el estudio de los genes, genética y por supuesto con la parte clínica. Pero yo quisiera hacerte una pregunta práctica para la gente que nos escuchan. A veces los médicos estamos tan inmersos en la parte científica y técnica y profesional que se nos olvida justamente que hay otras personas comunes y corrientes que tienen cáncer de mama, lo tuvieron o lo tuvo la mamá o la hermana o la prima, y detecta que 2 o 3 de la familia han tenido cáncer de mama, y ella está preocupada porque está en edad fértil, reproductiva, y se pregunta si ella va a tener el mismo destino que el resto de sus familiares con cáncer de mama. ¿Qué le ofreces tú, Krishna, a ese grupo de pacientes? Bueno, para conocer esa parte del cáncer de mama hereditario tenemos un estudio que se llama Exoma, que es el que nos ayuda a ver un conjunto de genes que se han asociado a un riesgo de cáncer de mama hereditario, o puede ser analizar los genes BRCA1, BRCA2, que son los más conocidos, y ver si ahí hay alguna mutación, y entonces pues ya sabemos que el riesgo es alto de presentar cáncer de mama, 80-85%, que no quiere decir que lo va a tener, o sea, es un riesgo alto, que en ese caso lo que podemos hacer pues es modificar los factores de riesgo clínicos que mencioné previamente, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que a nosotros nos queda para poder ayudar a nuestro cuerpo y evitar que se llegue a desarrollar el cáncer. Sin embargo, pues aparte de ese cáncer de mama hereditario, existe otro riesgo genético, que en este caso es un riesgo individual, es independiente a si mi mamá, si mi abuelita, si mi tía tuvo cáncer de mama, que se conoce como riesgo poligénico. Entonces aquí es un conjunto de riesgos. Tenemos muchos genes que interactúan, que dan un riesgo pequeño, tal vez cada uno de ellos, pero que al final, al hacer la sumatoria, es un riesgo tan alto que puede llegar a ser igual al monogénico. Y otra cosa interesante es que es una suma de riesgos. Yo puedo tener el riesgo monogénico, es decir, el riesgo de cáncer de mama hereditario, pero puedo tener también el riesgo poligénico, estar en un riesgo alto, más aparte tener mi riesgo clínico porque yo no me cuido, como mal, no hago ejercicio, fumo, tomo, ¿sí? Entonces, pues es un conjunto de riesgos que lo ideal pues sería conocerlo, yo les comento, como el tamiz, al momento del nacimiento, saber mi riesgo genético para desde niños poder crear ciertos hábitos y evitar lo más que se pueda, en este caso con las mujeres, el que desarrollen el cáncer de mama, y no hasta una edad ya adulta, en donde pues es complicado modificar ciertos factores clínicos, o en donde ya el daño ya se hizo y pues ya no nos sería tan útil. O sea, si yo sé ese riesgo genético que estás diciendo, tengo un factor hereditario y puedo modificar la herencia, puedo modificar el tabaco, la obesidad, etcétera, la radiación incluso, puede ser, tengo más posibilidades de que no tenga una bolita en mama. Sí. Además que, no de acuerdo a esos riesgos, por ejemplo, el cáncer de mama hereditario, ya existen guías en donde se sabe
que si hay alguna mutación en BRCA1, BRCA2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mastectomía, en ocasiones se recomienda quitar los ovarios, ahí disminuimos el riesgo de cáncer de mama y ovario, porque también están relacionados. Sí. Uh-huh. En ocasiones decimos, no, nadie en mi familia tiene cáncer de mama, pero si analizamos, a lo mejor de ovario sí, y pueden tener esta relación. Exacto, eso me recuerda a alguien que se llama Angelina Jolie. ¿Y qué se hizo la estrategia Angelina Jolie? ¿Qué hizo? Bueno, su madre tenía o tuvo cáncer de mama, y ella se hizo los marcadores, los básicos, que son los que muchos hemos escuchado, BRCA1 y BRCA2, ¿no? Y ella le resultó positivo, que esto quiere decir que es un riesgo alto, alrededor de los 80 y pico, para cáncer no solo de mama, sino de ovario. Entonces, ¿qué se hizo? Que la estrategia Angelina Jolie fue hacerse una mastectomía profiláctica. ¿Esto qué quiere decir? Pues sí se quitó. Claro, a todas las mujeres que me escuchan, esto no es una tragedia tampoco. O sea, ¿por qué? Porque claro, de hecho yo lo iba a hacer, quitar mama y poner unos buenos implantes, como Angelina Jolie. O sea, todo hay que ver el lado positivo, ¿no? Yo ya tenía listos hasta los implantes, y bueno, ni modo, no pude. Y la otra es quitar los ovarios para quitar el órgano blanco que condiciona ese riesgo. Entonces, o sea, ¿tú te ibas a poner implantes? Sí, porque, bueno, es que somos casos muy buenos. Yo tengo un caso clínico muy bueno. Mi madre falleció a los 37 de cáncer de mama. Una tía a los 41, hermana de mi mamá. Otra tía a los 50 y pico. Entonces, muchas se pueden reconocer en lo que les estoy diciendo. Entonces, en un punto uno dice, a ver, si te haces el gen, o si te sale una mutación positiva, ¿qué vas a hacer? Esa es la pregunta. O sea, que claro, aquí antes pensábamos que la genética nos definía, pero no, ahora sabemos que la epigenética, que es como donde prendemos la luz, el interruptor, que puede prender, de acuerdo como nosotros, como dijo Krishna, como que si fumo, que si tomo, que si no ejercicio, que si estoy, o sea, que tengo mucha cantidad de grasa corporal, pues esto aumenta todo el riesgo. Entonces, aquí está la disyuntiva. Entonces, ¿para qué me hago esto? Claro, que la medicina está tan avanzada, ¿verdad, Krishna? Que hay que aprovechar todas estas estrategias y hacerlas, porque así, finalmente yo me di cuenta que estoy negativa, que no lo tengo. Bueno, no se me hizo lo de los implantes, pero bueno, ya después lo consideraré, no por ese motivo. Pero la cuestión es que hay que recordar. Eres capaz de falsear los estudios y poner error. Estrategia Angelina Jolie, claro, y mucho más, que es lo que comenta Krishna. O sea, no solo eso. Yo me entero, ok, ¿qué pasa? Ya estoy negativa, ¿y qué? ¿No me va a dar nunca? No, me quedo en el riesgo de todas las que vivimos en Torreón, con todos los tóxicos, lo que sea, ¿no? Entonces es ahí donde entra lo que nos comentaba de importante, ¿no? Krishna, ¿qué estudios tengo que hacer para saber lo que nos estás diciendo? ¿Es de piel, de una biopsia, o sangre, o saliva, no sé? Ok, hay opción de toma de muestra de saliva. Lo que más se recomienda pues es en sangre, y nada más, damos una muestra de sangre y a partir de ahí se hacen los estudios. Aquí en este caso, bueno, la doctora comenta que se hizo BRCA1, BRCA2. Sería importante igual hacer el exoma completo por el antecedente familiar y descartar completamente ese riesgo hereditario. Y nada más, pues con la muestra de sangre. Ya estamos aquí tomando cartas en el asunto. Sí. Y ese es te lo digo, te voy a hacer una pregunta tonta, pero no. Como lo hacemos a veces los pacientes, ¿no? Ya ves que vamos en pareja y todo, y luego el esposo pregunta, ¿y a mí no me va a hacer nada? Eso no aplica, o sea, obviamente el estudio es para la paciente, ¿no? Uh-huh. No es de pareja. No, es nada más para las mujeres. Aquí es algo importante. En el caso de que haya un paciente hombre con cáncer de mama en la familia, ahí es muy probable que haya una mutación en estos genes que mencionábamos, y ahí es importante que se haga pues exoma. En el caso, lo ideal es que en el paciente si sea el que se haga el estudio. Entonces, si ahí encontraran alguna mutación, entonces hacerlo a sus hijos, hermanos, hermanas. Bueno, eso demuestra que las preguntas tontas de repente sirven, ¿no? Son sí, buenas. No hay preguntas tontas. Krishna, ¿estás en dónde? Estamos en el Instituto de Ciencia y Medicina Genómica. Ahí pues estamos en el análisis de los estudios genéticos y con la consejería genética. También en caso de que tengan dudas de cuándo hacerme el estudio, qué estudio es el que debo de hacerme, también ahí pudiera ser en Bueno, consultas. Me encanta la idea y también, ya sabes, te vamos a esperar para platicar a fondo de estos temas en otros días, en otro sábado. No te vayas, perfecto. Por favor, no te vayas, Karen. Violeta Rodríguez, infectóloga,
Hay un evento que vamos a tener aquí en nuestra comarca, muy importante, que justamente tiene que ver con lo que nos estás hablando. Esto es un evento sin precedentes aquí en Torreón, en la comarca lagunera. Es un congreso internacional de vacunología, ¿sí? Y este se va a dar lugar en octubre, hay tiempo para ir preparándose, del 24 al 26. ¿Qué es la importancia? Pues es que vienen ponentes, o sea, todo el mundo hemos escuchado ahora con la pandemia y pospandemia, hablando de mexicanos, pues al doctor Francisco Paco Moreno, que lo conocen, que más otros españoles, el doctor Pajón, pues varios, vienen, es internacional, entonces una doctora también de Colombia, que bueno, ya los estaremos promoviendo un poquito más exactamente, pero la importancia de vacunarse, y es que esto va ligado con lo que decía Krishna. A ver, si yo, adulto de cierta edad, sé que la principal causa de muerte aquí, en la laguna, en México, en todo el mundo, claro, es lo cardiovascular. Pero ¿qué sigue? ¿Qué le sigue? Los cánceres, perdón. ¿Y cuáles? Pues hay cáncer, se previene con vacuna. Esto voy con la importancia, claro, que hay cáncer que se puede prevenir con vacuna, y entre estos es la vacuna del papiloma humano. Entonces yo no sé si los que nos escuchan sabían, oigan, una mujer puede prevenir cáncer de cuello uterino, claro, y esa es la vacuna que se las aplica a los niños. Los hombres, o sea, ¿qué onda con esta vacuna? Claro, cáncer de pene, de ano, de tejidos, incluso cáncer laringio que causa el virus. El papiloma humano puede causar cánceres en muchos sitios, entonces se previene con vacuna. Y esto es lo que queremos con este proyecto, traer el conocimiento a las manos de, pues pueden ser médicos, enfermeras, personal de la salud, y a quien esté interesado, a que la ciencia pues se explique de una manera sencilla y elevada para todo, ¿verdad? Para todo hay. Y bueno, la importancia de las vacunas, y en estos momentos post pandemia y preelecciones en México cobra mucha importancia, ¿sí? Saber que el camino que estamos tomando en salud ahora no es el bueno. Pero no es debate, ¿no? O sea, el Congreso no es cambiar. Sin duda. La salud no es debate de que destruida. ustedes inviten, por ejemplo, a una representante del movimiento antivacunas al Congreso, en donde, bueno, pues da tu punto de vista, pues tanto ruido haces, pues entonces, ¿cuáles son los argumentos científicos para no vacunarse? Claro, es que eso que comentas es de suma importancia, porque como yo suelo ser muchas veces, que digo, como abogado del diablo, a ver, ¿cómo puedo decirte a ti, persona que me estás diciendo, cómo voy a vacunar si me puede pasar esto? Claro, todos esos argumentos científicos son justamente los que se van a proporcionar, y que ya están ahí, hay muchísimos estudios. Mientras nosotros estamos platicando, está por ejemplo, en un grupo, en al menos en España, o en 10 sitios distintos trabajando en vacunas, y toda la evidencia apunta al beneficio de las vacunas, esto no queda duda. Y ahora mismo algo que quiero comentar, que pues en México se está dando una cruzada contra la ciencia, contra el conocimiento. Claro, y esta cruzada, pues claro que está encabezado por los que encabezan sin duda, pues la política en México. Entonces esto lo tenemos que decir muy de frente, porque la ciencia es algo que el hombre ha construido con su propia evidencia, ¿sí? Entonces esto está descansando. La vacuna, por ejemplo, para el COVID, que surgió en 9 meses, que es una maravilla, porque dicen, ¿cómo es posible? ¿Cuánto se tarda en una vacuna en salir? 10 años en promedio. ¿Por qué esta vacuna salió y que por eso hace daño y que te inyectan un chip y que tal y cual y que es RNA? No, todo esto no es cierto. Miren, simplemente el VIH, el SIDA, no hay vacuna. ¿Cómo se pudo lograr una de COVID? Pues gracias a todos los 40 años que se han estudiado vacunas para el VIH, que no se ha logrado todavía, pero gracias a esto, o sea, no fue un conocimiento espontáneo. Esto es como ir sobre hombros de gigantes, que por ahí no me acuerdo quién lo dijo, pero es gracias al conocimiento de esto. No es algo casual, ni, ay, mira, de repente encontré la vacuna. No, así no es. Es ciencia, y esto es algo que no podemos debatir. No podemos debatir. Durante mucho tiempo vivimos en la oscuridad, en ese sentido de saber que las infecciones, cuál era el origen. Se pensó en muchas cosas, ¿no? En el clima, en las divinidades, en muchas cosas, hasta que alguien descubrió que las infecciones tenían que ver con los microbios. No había de otra, pero ese paso marcó la diferencia entre la ciencia y la no ciencia, ¿no?
Después, el advenimiento de los antibióticos, por supuesto, y con nuestro padre Fleming y con nuestro padre Koch, en ese sentido, con el fundador de la bacteriología, casi de la infectología también, moderna, con el descubrimiento del bacilo, de la tuberculosis. Pero eso que me acaba de mencionar Violeta es importante, o sea, dejamos de ver las cosas de otra manera, saber que las infecciones tienen que ver con microbios, que las podemos tratar con antibióticos después, y más aún, se pueden prevenir. Y con este asunto de la resistencia a los antibióticos, creo que van a resurgir y van a tener más importancia de la que tienen aún las vacunas. O sea, hay que prevenir las infecciones porque probablemente nos quedemos sin armas para tratarlas. O sea, prevenir infecciones y prevenir cáncer. O sea, es que dices, qué increíble la ciencia. Hay que dejarnos guiar por la ciencia. O sea, es una cuestión de que ya está comprobado, pues la viruela que mató a millones, ha sido de las más, un azote de la humanidad, incluso, pues bueno, se erradicó. ¿Cómo se erradicó la viruela? O sea, ya no existe. Las únicas muestras que existen, dicho sea de paso, en el CDC y en Rusia, por ahí en algunos laboratorios. Que tenemos miedo que las usen que las usen como arma biológica, Madre sin Santa. duda. Entonces, ¿cómo se erradicó? Con la vacuna. Entonces, allí está la prueba. Eso no hay duda. Entonces, tenemos que actuar con información, como el conocimiento es poder y es la manera de que en salud se pueda mejorar. Entonces, cada quien que nos esté escuchando, qué es lo mejor o qué pueda pensar, cómo prevenir cáncer, cómo prevenir que mi hijo pueda morir de una infección al nacer con vacunas, y cómo podemos acceder a las vacunas. Las vacunas tienen que ser universales, como lo han sido en México, pero y luego si no hay, ese es el punto, tenemos que cambiar el rumbo también. Hace un momento tuvimos que ir a una pausa y la doctora Krishna y la doctora Karen le preguntabas algo sobre el riesgo de cáncer en pareja, sobre cómo elegir a la pareja, si se vale de esa manera. Yo sentí así como a mi esposa, ay, estás me dio escuchando eso, no le así preguntes. del partido neofascista, aquí lo tenemos. ¿A qué te referías con eso? No, mira, es que yo... Eugenesia pues se llama eso, ¿no? Eugenesia. Sí. Como veo tantas enfermedades en niños, enfermedades de retinosis pigmentaria, retinoblastoma, eso me preocupa muchísimo, glaucoma congénito. Digo, no, pues si hubiera una manera de estudiar mi genética, compararla con la de mi esposo y que me digan, no, pues tu niño tiene un alto riesgo de padecer retinosis pigmentaria. Entonces, pues yo podría decir, pues no sé, podría pensármela, ¿no? Pues de decir, voy a traer un niño que sí o sí va a evolucionar a ceguera en algún momento de su vida y que tal vez cuando él llegue a desarrollar ceguera yo ya no esté para cuidarlo. Uh-huh. Entonces a mí me genera ansiedad, ¿verdad? Sí, pero creo que esto es problema porque siempre veo niños y siempre pienso así, súper pesimista. Pero bueno, yo lo que quiero concluir es que la genética pues es muy importante y que estén estudiando y que la doctora se haya especializado en eso y que muchos sigan investigando esta área, pues está abriendo el panorama para muchas personas, ¿no? De que ya podemos prevenir este tipo de cosas. ¿Qué es tu? ¿Hay tamizajes a nivel infantil? Para ver si el niño ve bien al nacer. Claro, sí. Sí, el tamiz visual que se ha establecido se debe realizar en todos los niños a las 4 semanas de nacido. ¿Por qué a las 4 y no antes? Esto se cree que es porque en la retinopatía del prematuro, que es una causa obligatoria de realizar un tamiz visual a todos los niños que nacieron antes de las 34 semanas o que pesaron menos de 1,750 gramos. Esto fue como surgió la necesidad del tamiz visual. En estos niños, que son los que tienen más factores de riesgo de desarrollar retinopatía del prematuro. Entonces, la retinopatía del prematuro no naces con ella, sino que a las 4 semanas es cuando hay un pico de estos factores angiogénicos e inflamatorios que estimulan la proliferación de los vasos a nivel de la retina y que producen la enfermedad. Entonces, antes de las 4 semanas tenemos niveles muy bajos de estos factores y es probable decir que está normal. ¿Sabes por qué te hice esa pregunta? Te la hice con dolor. Sí. Porque te pones del lado del paciente, porque te dices, si tú le vas a diagnosticar ese tipo de patologías a las 4 semanas, el papá o la mamá te pueden decir, ¿y por qué no se dio cuenta antes?
Claro, sí. ¿Por qué pasó? ¿Por qué hasta los 4? ¿Por qué hasta el mes? O sea, Desde que nace deberían de hacerle reflejo rojo. Sí, el reflejo rojo lo hace el pediatra que lo recibe, ve que los reflejos rojos sean normales. Si hay una alteración del reflejo rojo, entonces debe de enviarlo inmediatamente con el oftalmólogo, porque eso puede reflejar catarata, enfermedades de la córnea. Y eso sí es una urgencia más real que la retinopatía del prematuro. Pero en general, si se les escapa a las 4 semanas, es momento de enviarlo al oftalmólogo. Seguimos en buen tiempo de tratar casi la mayoría de las enfermedades a las 4 semanas. No, un placer contar con ustedes. Krishna, gracias por estar con nosotros. Esperemos que nos acompañes después en este programa para hablar de herencia y muchas enfermedades, ¿no? Me gustó el tema que ahorita trataste entre dientes, que es el de herencia y diabetes, ¿no? También estos pacientes se pueden hacer otras enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, no sé, pienso en esas. Hipertensión, enfermedades cardiovasculares, síndrome de ovario poliquístico, que también es muy común, lo podemos ver con el riesgo poligénico, en conjunto el síndrome metabólico y pues otras cosas de farmacogenómica para múltiples genes, hasta rasgos, nutrigenómica, etcétera. Ella es la doctora Cristina Dip. Violeta, nos tenemos que ir, algo que tengas que comunicar. Pues para invitarlos al Congreso Internacional de Vacunología, que es en octubre 24-26, y ahí es internacional, va a estar genial, y la mejor medicina es la preventiva, las vacunas salvan vidas. Karen Aguilera, nos vamos, te esperamos próximamente. Un mensaje para la gente que te escucha. Hay que llevar a los niños con un oftalmólogo para que lo revisen, porque acuérdense que ellos no dicen sus síntomas, no dicen no veo, ellos creen que esa es la normalidad. Entonces, de todas las edades, desde que nacen a las 4 semanas o al día siguiente que nacieron, no importa, pero al menos a las 4 semanas y anualmente, una vez al año, que sea revisado por un oftalmólogo. Estuvimos con una trilogía de grandes profesionales médicos, por supuesto, y me causa mucho orgullo de presentar aquí a 3 mujeres, por supuesto. La mujer, científicamente, pienso, no sé, ¿quién se sacó 3 premios Nobel en medicina seguiditos? Una mujer, justamente. Nos vemos el próximo sábado, aquí estaremos en Heraldo Salud. Hasta luego.